Bienvenidos y bienvenidas sean una vez más a este su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Para nosotros un gran honor poder hacer contacto con todos ustedes, nuestros televidentes que nos sintonizan a nivel nacional e internacional, así que bienvenidos. Así es, Ada, felicidades, ¿verdad?, que nos reencontramos de nuevo en este espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Agradecidos de que semana tras semana ese público a nivel nacional e internacional conecte con nosotros para continuar juntos caminando en la búsqueda de una cultura constitucional, tratando de identificarnos con esos valores patrios a través de nuestros diversos segmentos. Félix, y en la entrevista de esta semana tenemos como invitado principal al licenciado abogado Giovanni Nina, con quien conversaremos acerca del derecho fundamental a la pensión en la República Dominicana desde la visión de este Tribunal Constitucional. Y por supuesto, en el segmento del reportaje vamos a conocer la batalla de Bel-Air de 1845. Y en el segmento de temporada, conozcan los jueces del Tribunal Constitucional, vamos a pasar la hoja de vida del magistrado Domingo Antonio Gil. Así como nuestros acostumbrados segmentos, Vivir en Constitución, Efemérides Constitucionales y mucho más. Pero es momento de pasar a nuestro compañero Tomás Marte para informarnos acerca de la agenda que llevan a cabo los honorables magistrados desde el Tribunal Constitucional. Adelante, Tomás. Gracias, Ada. Saludos, Félix. Y un saludo especial a quienes nos sintonizan semana tras semana en este espacio. Iniciamos con el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Rey Guevara, quien sostuvo que las leyes laborales deben adaptarse a las nuevas formas de trabajo dentro de la economía digital. El magistrado Rey Guevara señaló que los periodos de cambio en el modo de producción que impactan en las relaciones laborales generan retos que deben ser equilibrados mediante soluciones jurídicas que promuevan el bienestar de los trabajadores como garantía incuestionable de la paz social y el progreso económico. La era digital supone también una transformación de los esquemas de negocios o relaciones comerciales, y esto produce un fenómeno de mutación en las empresas en cuanto a sus modelos de negocios, así como también en la modalidad de prestación del servicio personal de sus trabajadores. Esta innovación tecnológica de las empresas, como la llama la profesora de la Universidad de Quebec, Jean-Gabriel Tremblay, genera un cambio en las formas de producir, trabajar, desarrollar un negocio y organizar una empresa. La era digital o era de la información propició una transformación de la tecnología analógica, mecánica y electrónica a la tecnología digital. Esto significa un cambio radical en la manera como interactúan los individuos y las empresas, sobre cómo incide en los conceptos nucleares del derecho del trabajo. El presidente del TC emitió estas declaraciones al dictar la conferencia titulada Derechos Fundamentales en el Trabajo y las Relaciones Laborales en la Era Digital, como parte del 10º Seminario Internacional de Derecho Comparado del Trabajo, Isla Margarita, en el que analizó los desafíos de los derechos de los trabajadores ante la revolución digital y la tecnología. La era digital empieza a provocar un fenómeno de deslocalización laboral al desaparecer el tradicional esquema del lugar de trabajo. Esto es, la empresa radicada en un edificio local en el cual se congregan tanto los ejecutivos como los empleados en un mismo espacio físico. Esta característica supone la eliminación de una jornada laboral u horario de trabajo en un lugar determinado.
En la actividad que participaron juristas de México, Argentina, Venezuela, Colombia y República Dominicana, el doctor Ray Guevara hizo especial énfasis en el proceso de robotización del trabajo por su tendencia a producir un desempleo tecnológico al sustituir grandes cantidades de trabajadores en las industrias y empresas. La era digital trae aparejada grandes retos para el ejercicio de los derechos fundamentales en el mundo del trabajo. El desarrollo tecnológico, la robotización, la inteligencia artificial y la economía digital deben conciliarse con la protección de los derechos fundamentales del trabajador. Además de la readecuación de las leyes laborales al nuevo contexto económico, el juez afirmó que es necesario que las legislaciones laborales contemplen políticas públicas de protección a los trabajadores, como la obligación de las empresas de capacitar tecnológicamente a sus empleados a fin de que estén calificados para manejar las nuevas herramientas digitales. Yo no creo que la civilización vaya a sucumbir. Yo no creo que esta era digital haga sucumbir la civilización, pero de que la va a remediar. Y si hablamos de que eso empieza en el 2030 con el 20% de los 800 millones que perderán sus empleos, se requiere desde ahora de ir creando las condiciones en la formación de los trabajadores, en la preparación de las empresas para esos desafíos, de manera que no se altere el ritmo de la civilización nuestra, que tiende a crear mejores condiciones de vida y de trabajo para nuestras mujeres y para nuestros hombres. Amigos, y los jueces del Tribunal Constitucional recibieron capacitación sobre el uso de las buenas prácticas medioambientales. La iniciativa, que se incluye en el programa de responsabilidad ambiental institucional que se desarrolla actualmente en esta alta corte, con el objetivo de establecer una cultura de protección ambiental entre sus servidores. La charla fue impartida por la consultora ambiental Ginny Heisen de Freites, experta en el tema con especialidad en el manejo de desechos sólidos, quien ofreció detalles a los magistrados sobre la crisis medioambiental por la que atraviesa el planeta y la necesidad de que todos los seres humanos tomen medidas para frenar el deterioro de los recursos naturales. Heisen de Freites explicó la regla de las 3 R's, detallando que consiste en la reducción, reutilización y reciclaje de desechos, y destacó la importancia de transformar nuestros hábitos de consumo en prácticas más amigables con el medio ambiente. El presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Milton Ray Guevara, realizó una visita a la Defensa Civil, donde fue recibido por el general de brigada Rafael Antonio Carrasco Paulino. La confianza se fortalece en la medida que ven el ejemplar trabajo que aquí se está haciendo. Aquí bajo un gran director, un gran personal, está al servicio de la dominicana y de los dominicanos, y eso hay que aplaudirlo, hay que agradecerlo, porque no solo hacen su trabajo, sino que ponen amor a su trabajo. Durante la visita, el magistrado Ray Guevara felicitó a la institución por la labor en favor de los ciudadanos en situaciones de riesgos por fenómenos naturales o eventos especiales y externó interés en materia de mitigación de desastres. Nosotros hemos abierto las puertas de nuestra institución para que vengan y nos visiten. Aquí 4 o 5 veces a la semana vienen personas a visitarnos de diferentes categorías, para que conozcan lo que nosotros hacemos, conozcan nuestras instalaciones y conozcan sobre todo ese rostro donde se ve la armonía en el personal de esta institución, que es lo más importante. El presidente de la Alta Corte hizo un amplio recorrido por las instalaciones de la Comisión Nacional de Emergencias, junto al presidente de la institución y director de la Defensa Civil, general de brigada Rafael Carrasco Paulino. Busque estas noticias ampliadas en nuestro portal web www.tc.gov.do. Allí puede encontrar los textos constitucionales, publicaciones y las sentencias. Hasta aquí este resumen informativo en su espacio La Voz del Tribunal Constitucional. Pero no le cambie, porque tras la pausa, mucho más contenido. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor, y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos.
El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, culturales, académicas, literarias, de responsabilidad social y deportivas para conmemorar el 175 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional, Constitución y Felicidad. Suscríbete al canal de YouTube del Tribunal Constitucional y disfruta todo el contenido de La Voz del Tribunal Constitucional y entérate de todo el acontecer de este órgano garante de la supremacía de la Constitución. Anímate y suscríbete. Por sexto año, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana realiza el acto de lectura de la Constitución, a celebrarse el miércoles 13 de noviembre del 2019 a las 8 de la mañana en el auditorio del Colegio Santa Teresa, Santo Domingo Este, con la finalidad de incentivar la participación de la población estudiantil en el ejercicio de conocer sus derechos fundamentales y el cumplimiento de sus deberes a través de actividades didácticas y culturales. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional, Constitución y Felicidad. Como parte de los actos conmemorativos del 175 aniversario de la Constitución Dominicana, será develada una tarja conmemorativa en el Palacio Consistorial de Santiago de los Caballeros, miércoles 20 de noviembre del 2019, 10 de la mañana. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional, Constitución y Felicidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. El Tribunal Constitucional pone en circulación varias obras. Colección Iudex, El patriotismo constitucional en tiempos de globalización y pluralismo, magistrado José Alejandro Ayuso. Clásicos de Derecho Constitucional, El Sistema Constitucional Dominicano, Julio Brea Franco, volúmenes 1 y 2. Reedición de la publicación del Tribunal Constitucional, La Constitución y sus reformas, 1844-2015, 2 volúmenes. Miércoles 27 de noviembre de 2019, 7 de la noche, Auditorio Fray Antón de Montesinos. Celebremos el 175 aniversario de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana, Constitución y Felicidad. La prevención temprana del cáncer de mama puede salvar tu vida. Octubre, mes de la lucha contra el cáncer de mama. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Felicidad. Artículo de la Constitución. Artículo 178. Integración. El Consejo Nacional de la Magistratura estará integrado por 1. El Presidente de la República, quien lo presidirá, y en su ausencia, por el Vicepresidente de la República. 2. El Presidente del Senado. 3. Un senador o senadora escogido por el Senado que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente del Senado y que ostente la representación de la segunda mayoría. 4. El presidente de la Cámara de Diputados. 5. Un diputado o diputada escogido por la Cámara de Diputados que pertenezca al partido o bloque de partidos diferente al del presidente de la Cámara de Diputados y que ostente la representación de la segunda mayoría. 6. El presidente de la Suprema Corte de Justicia. 7.
un magistrado o magistrada de la Suprema Corte de Justicia, escogido por ella misma, quien fungirá de secretario. Y 8. El Procurador General de la República. Seguimos con el contenido de La Voz del Tribunal Constitucional. En el reportaje de esta semana les presentamos la batalla de Bel-Air, tras la ocupación de los haitianos en nuestro territorio nacional, quienes pretendían ocuparlo por largo periodo. Pero la determinación y el carácter de los dominicanos y dominicanas lograron derribarlo tras la batalla de la Estrelleta o batalla de Bel-Air. Disfrútenlo. El reportaje. Hablar de la batalla de Bel-Air de 1845 nos transporta a un estado emocional de alto contenido de satisfacción, por tratarse de un hecho histórico que puso una vez más de manifiesto la heroicidad de nuestros hombres y mujeres y el alto nivel del sentimiento libertario que distingue al pueblo dominicano. Es imposible llegar a aquel memorable 27 de octubre sin antes partir de algunas premisas que dan origen a este importante acontecimiento. Luego de la proclamación de la independencia nacional, el 27 de febrero de 1844, los haitianos continuaron tratando de imponerse con la finalidad de permanecer en territorio criollo. Pero la determinación y firme decisión del pueblo dominicano por mantener la soberanía alcanzada los vence y fueron derrotados tanto en la batalla de la Estrelleta como en la batalla de Bel-Air. En Haití, Charles Herard había sido sucedido por Philippe Guerrier y se mantuvo en el poder por un año hasta que se produce su muerte en abril de 1845. Este a su vez es sucedido por Jean-Louis Pierrot, un oficial de avanzada edad que había participado en la batalla del 30 de marzo de 1844, donde el pueblo dominicano salió triunfante ante el vecino Haití. En esta ocasión, esta batalla tuvo como escenario a Santiago. El pueblo dominicano había decidido ser libre, soberano e independiente, tal y como lo había incluso dicho ya Juan Pablo Duarte, el padre de la patria, en su juramento trinitario: cooperar con mi persona, dice el juramento, vida y bienes, a la separación definitiva del gobierno haitiano y a implantar una república libre, soberana e independiente de toda potencia extranjera. Pierrot había acumulado un sentimiento profundo por vengarse de aquella y otras tantas derrotas, por lo que una vez en el poder organiza el ejército con el propósito de invadir el territorio dominicano bajo el siguiente lema: no renunciaré jamás a la indivisibilidad del territorio haitiano, en una franca alusión a la pretensión de fusión de la isla. Lanzó su ejército en contra de nuestro pueblo, pero las respuestas no se hicieron esperar. Tanto en el norte como en el sur se libraron numerosos combates, los que mantuvieron a los generales Antonio Duvergé y a José Joaquín Puello en constante activismo durante todo el año de 1845. La provincia fronteriza de Dajabón es escenario y el 27 de octubre de 1845 los dominicanos desalojan a los haitianos del llamado Fuerte de Sabana de Bel-Air, llamado también El Invencible, ubicado en las afueras de esta heroica provincia. Con el comandante Francisco Antonio Salcedo a la cabeza del batallón dominicano, en esta gesta patria se destacaron José María Invert, Eugenio Pelletier y José María López, quienes junto a un grupo de patriotas asumieron el control del territorio, obligando a los invasores a marcar su retirada.
El Invencible, un fuerte amurallado construido por el general haitiano Serafín, estaba rodeado de trincheras y fortificaciones menores por todos los flancos, colocándose la artillería en un promontorio o monte de poca altura, aparentemente inaccesible para las tropas dominicanas. Esta gesta ha sido reconocida en la historia dominicana como una de las batallas más encarnizadas y de más corta duración. La caballería armada fue dividida en dos grupos o secciones, una comandada por el coronel José Mayor y el teniente coronel Juan Luis Pinero, en tanto que los generales Francisco Antonio y José María Invert se encargaron de la dirección general de las operaciones de la batalla de Bel-Air desde la parte central. La estrategia diseñada por el general Salcedo incluía confiar la misión de la jefatura en línea. El coronel Pedro Eugenio Pelletier, quien era un destacado militar de origen francés, prócer de la independencia y de la guerra de la restauración, cuyo sentimiento dominicanista rebosaba los límites inimaginables, junto a este capitán, Benito Martínez, tropas de Puerto Plata y de la línea noroeste. Se instaló una artillería en el ala izquierda, comandada por los tenientes coroneles José Silva y Andrés Tolentino, otra bajo el mandato del teniente coronel José María López, mientras en la parte central se ubicó el batallón de Santiago, Moca y La Vega, todos bajo el mando del coronel Nicolás Gómez y el teniente coronel Lorenzo Mieses. Las tropas haitianas, desde su centro de mando, dieron su respuesta también a los dominicanos, abriendo fuego y causando algunas bajas simultáneas en las tres columnas. No obstante, una vez ubicadas las posiciones de las tropas haitianas y los principales blancos de ataque, los dominicanos, guiados por los lugareños de la región, volvieron a la carga con más precisión y tesón, avanzando rápidamente y sin dar tregua. El momento más importante con el cual se decidió la batalla fue cuando el general Salcedo avanzó impetuosamente con sus tropas, dándole aún más respaldo al Ejército Nacional Dominicano. De inmediato, todos los dominicanos en una sola voz gritaron por los cuatro vientos: ¡Viva la República Dominicana! Es en este preciso momento, en cuanto se derriba el fuerte, que hasta ese entonces era llamado el Invencible. Es de este modo como se impone nueva vez la dominicanidad y el espíritu indoblegable de la soberanía que inculcaron nuestros próceres, en especial el padre fundador Juan Pablo Duarte, desde sus simientes y hasta nuestros días. En esta batalla, el general Serafín pierde la vida. No conforme, el presidente Pierrot quiso entonces declarar una guerra por mar. Envió una flota, pero al querer desembarcar en Puerto Plata, debido a la oscuridad de la noche, encallaron en la Poza del Diablo, cayendo todos prisioneros el 21 de diciembre de aquel año 1845. De su lado, el general Pierrot quiso contrarrestar y anunció una nueva campaña el día 1 de enero de 1846. Pero sus oficiales y soldados, cansados de 8 meses de luchar estéril y conscientes de la determinación del pueblo dominicano, acogieron con frialdad ese nuevo llamado. Hoy recordamos a nuestros héroes de la batalla de Bel-Air y exhortamos a nuestros jóvenes a mantener vivo su legado, que es lo mismo que mantener viva la República Dominicana. Las generaciones actuales le debemos mucho a los independentistas y a los restauradores, y es nuestro deber velar para que esa historia se siga difundiendo, se siga conociendo, sobre todo para edificación del pueblo dominicano y muy especialmente para las jóvenes generaciones. El sano orgullo que ha sembrado por este hecho histórico en nuestro pueblo y en aras de que no se borre jamás de la memoria dominicana, que fue inmortalizado por Emilio Prudhomme en el año de 1883, el escribir nuestro himno nacional, incluyéndolo
en la estrofa que reza. Que si todo y a ti la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven. El reportaje. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, culturales, académicas, literarias, de responsabilidad social y deportivas para conmemorar el 175 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional, Constitución y Felicidad. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana tiene como misión la difusión y divulgación de nuestra Constitución. Es por eso que te la ponemos más fácil. Y es que ya puedes acceder a ella a través de nuestro código QR. Mira, es muy sencillo. Donde quiera que veas este código, escanéalo en nuestras publicaciones, vallas, periódicos o hasta en el televisor y en un segundo obtendrás la Constitución Dominicana en tu tablet o teléfono. ¿Qué esperas? Accede a nuestro código QR y obtendrás la Constitución Dominicana en la palma de tus manos. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. El Tribunal Constitucional pone en circulación varias obras. Colección Iudex, el patriotismo constitucional en tiempos de globalización y pluralismo, magistrado José Alejandro Ayuso. Clásicos de Derecho Constitucional, el Sistema Constitucional Dominicano, Julio Brea Franco, volúmenes 1 y 2. Reedición de la publicación del Tribunal Constitucional, La Constitución y sus reformas, 1844-2015, 2 volúmenes. Miércoles 27 de noviembre de 2019, 7 de la noche, Auditorio Fray Antón de Montesinos. Celebremos el 175 aniversario de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Felicidad. El Tribunal Constitucional presenta la primera versión del concurso Murales sobre temas constitucionales, realizados con materiales reciclables y técnicas de pintura, dirigido a estudiantes de secundaria de centros públicos y privados. Este concurso tiene como objetivo empoderar a la comunidad educativa y a la población en general de la importancia de cuidar y preservar el medio ambiente, además de conocer la Constitución. Los participantes deberán depositar sus propuestas en una maqueta con todos los detalles del proyecto. Descargue el formulario de inscripción y conozca las bases del concurso accediendo a nuestra página web www.tc.gov.do. Anímate y participa en este primer concurso de murales sobre temas constitucionales. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Felicidad. Conoce el nuevo diseño de nuestra página web institucional www.tribunalconstitucional.gov.do. Ahora también www.tc.gov.do. En este dinámico formato puedes consultar las sentencias y expedientes emitidos por el Tribunal Constitucional a través de un avanzado criterio de búsqueda por sentencia, número de expediente o palabra clave. Además, encontrarás las noticias más relevantes y los medios de comunicación oficiales, portavoces de la cultura constitucional hacia toda la ciudadanía. Visítanos en www.tribunalconstitucional.gov.do o www.tc.gov.do y obtén más información a través de nuestras redes sociales, Facebook Tribunal Constitucional RD, Twitter e Instagram @TribunalConstRD y YouTube Tribunal Constitucional.
Esta semana continuamos con la presentación de un segmento de temporada, Conozca a los jueces del Tribunal Constitucional, mediante el cual conocemos más de cerca de la trayectoria y la experiencia de nuestros honorables magistrados. Así es, Ada. Este segmento ha gustado mucho a nuestro público, pues les ha permitido conocer precisamente el perfil de quiénes son los integrantes de nuestro Tribunal Constitucional. Y esta semana vamos a ver el perfil de vida de uno de los jueces de reciente integración, el magistrado Domingo Antonio Gil. Veámoslo. Domingo Antonio Gil, juez miembro del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Doctor en Derecho Social, mención très bien, honorable, Universidad de Estrasburgo, Francia. Especialidad en Derecho Judicial, Escuela Nacional de la Judicatura, Máster sobre la Protección de los Derechos Humanos, Universidad de Alcalá de Henares, España. Licenciado en Derecho cum laude, Universidad Católica Madre y Maestra. Máster en Derecho Constitucional, título dual, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y Universidad de Castilla-La Mancha, España. Fue fiscalizador ante el Juzgado de Paz de Licey al Medio, 1978. Profesor de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra desde enero de 1983. Juez en la Corte de Trabajo de Santiago, 1992-2018. Coordinador académico de la Maestría de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, 1996-2009. Facilitador de Derecho Constitucional en la Escuela Nacional de la Judicatura, 2003-2004. Publicaciones: La responsabilidad penal de las personas morales. Memoria para la obtención de la licenciatura en Derecho, Universidad Católica Madre y Maestra, 1978. La representativa de organizaciones sindicales en la Convención Colectiva. Memoria para la obtención del DEA, Universidad de Estrasburgo, 1981. El Plan de Seguros de Garantías Salariales. Tesis para la obtención del doctorado en Derecho Social, Universidad de Estrasburgo, 1982. La Constitución como norma, ensayo, en curso de Garantías Constitucionales, Escuela Nacional de la Judicatura, año 2000. El proceso laboral a la luz del debido proceso, libro. Ha escrito además numerosos ensayos sobre derecho del trabajo, derecho de la seguridad social, teoría del derecho y derecho constitucional. En el año 2014 fue reconocido por la Universidad Iberoamericana, UNIBE, como el profesor del año en Derecho Constitucional. En enero del 2017 recibió la Orden al Mérito del Poder Judicial, otorgado por el Consejo del Poder Judicial. La entrevista. Seguimos en La Voz del Tribunal Constitucional. En la entrevista de la semana conversamos con un compañero del Tribunal Constitucional, el licenciado Giovanni Nina Cruz, quien es letrado del despacho del magistrado José Alejandro Ayuso. Es, egresado de la Universidad Autónoma de Santo Domingo con una maestría en Derecho Empresarial de la Universidad de Nebrija, además de una maestría en Derecho Laboral en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Bienvenido a este espacio, La Voz del Tribunal Constitucional, Giovanni. Gracias, Félix. Pues agradecer la oportunidad que nos dan para poder expresar y compartir algunas ideas. Pues saludar a la teleaudiencia que sintoniza este programa, pues La Voz del Tribunal Constitucional, así también como a personas que quizás como yo pues ven el programa a través de las diferentes plataformas digitales, y a ustedes por hacer este esfuerzo de llevarnos semana tras semana pues las incidencias y novedades de nuestro Tribunal Constitucional en la tarea de la administración de la justicia constitucional. Giovanni, hoy vamos a hablar de un tema, ¿verdad?, de relevancia constitucional, un derecho fundamental, que tiene la doble vertiente en la que se combinan precisamente tu especialidad en el ámbito del derecho laboral y además con el rol que ha venido desempeñando el Tribunal Constitucional. Y me refiero al derecho a la pensión en la República Dominicana. Y precisamente vamos a tratar de visualizar este derecho fundamental y cómo el Tribunal Constitucional ha ido, digámoslo así, concretizándolo a través de su actividad jurisprudencial. Y quisiera iniciar precisamente
este diálogo indagando sobre la importancia del derecho fundamental a la pensión para un país como el nuestro. Sí, Félix, mira, en nuestro país el tema de las pensiones tiene una relevancia, diríamos, vital, porque pudiéramos poner el ejemplo de una persona envejeciente que sale del mercado laboral y necesita pues sustituir los recursos que recibe, que podía recibir en materia con trabajo, y necesita entonces tener un ingreso en el momento más ya de salida del mercado laboral. Pero también pudiésemos hablar de un niño que al nacer, un bebé, que haya sufrido la pérdida de alguno de sus padres y necesita una pensión de sobrevivencia para poder también tener los recursos para subsistir. No olvidemos también, en cuanto a pensión de sobrevivencia, pues la esposa o esposo supérstite de la persona fallecida, que también tiene que compensar esa situación económica. Pero un joven que esté en su plena vida laboral y que sufra algún accidente pues laboral o de enfermedad común, como se denomina, y necesite entonces una sustitución del ingreso que tenía mediante el trabajo. Esto lo da el sistema de pensiones y tiene una relevancia pues vital para el desarrollo social de nuestro país. Y bueno, entrando directamente en esa materia, ¿verdad? El derecho a la pensión es un derecho que ha ido, si se quiere, evolucionando en el ámbito tanto de su configuración institucional, en el ámbito comparado, pero también en la República Dominicana. ¿Cuál ha sido, digamos, esa evolución en el contexto de nuestro ordenamiento jurídico? Bueno, en República Dominicana, desde nuestra fundación en 1844, se han hecho esfuerzos para ir protegiendo a diferentes sectores de la sociedad. Podemos decir la Ley 79 de 1846, donde se otorgaban pensiones a militares, pero también podemos decir la del 1948, pasando lo que es la ley del IDSS, el Instituto Dominicano de Seguros Sociales, que hoy pues recientemente una ley pues ordena su disolución definitiva, y la ley 37981 que pues también ofrece diferentes pensiones a los trabajadores del sector público, a los servidores públicos y funcionarios. La del IDSS, que como se conoce, de seguros sociales, protegía también a los trabajadores del sector privado. Estas leyes, en cierto modo, focalizadas, sectorizadas, que luego en el 2001, con la Ley de Seguridad Social, la 8701, pues sufre toda una transformación y se crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social. Como podemos ver, las pensiones son un componente de lo que es el Sistema Dominicano de la Seguridad Social. Podemos hablar de la vejez, discapacidad y sobrevivencia, pero también está el tema salud y riesgos laborales. Entonces, en República Dominicana, esta ley transformó y dejó en existencia, porque no podía desconocer derechos adquiridos, los que habían tenido en las leyes anteriores. Ahora entra un marco de regulación para poder, podemos citar la Superintendencia de Pensiones, el Consejo Nacional de la Seguridad Social y la DIDA, la Dirección de Defensa e Información del Afiliado de la Seguridad Social, para proteger todo lo relativo a este derecho. Luego, si lo transmutamos al tema constitucional, pues a partir del 2010, en la reforma constitucional del 2010, pues entra este derecho a ser parte del bloque de derechos fundamentales, el derecho a la seguridad social en nuestro artículo 60. Y bueno, me gustaría, ¿verdad?, ¿cuál es tu visión acerca de justamente de haber constitucionalizado este derecho? ¿Se justifica que el derecho a la pensión o la seguridad social en un sentido más amplio cuente con un aval directo desde la Constitución? Sí, se justifica porque es un derecho
fundamental. También te iba a decir que en 1942 es cuando se inicia, por primera vez se pone en la Constitución, pero se hace de forma declarativa, y entonces esta Constitución del 2010, que crea mecanismos directos como es la acción de amparo, ¿verdad?, de protección y garantías de protección a los derechos fundamentales, y de manera más importante la creación del Tribunal Constitucional, donde entonces entra este órgano a velar por la supremacía de la Constitución. Veremos cómo entonces el tribunal ha desarrollado este derecho a la pensión en República Dominicana. Bueno, justamente sobre eso quería que conversáramos ahora. Es decir, estamos ya frente a un derecho fundamental, es decir, no solo un derecho de mera concretización legislativa, no solo la base, digamos, en la ley del Sistema Dominicano de Seguridad Social, sino un verdadero derecho con sede en la Constitución. Y eso ha dado lugar a una cantidad importante de casos que han llegado a los tribunales del país y en última instancia al Tribunal Constitucional. ¿Qué papel ha venido jugando el Tribunal Constitucional de la República Dominicana en la concretización de la protección, verdad, de este derecho a la pensión? Sí, el rol del Tribunal Constitucional, como hemos dicho, de garantizar la supremacía de la Constitución, ha venido a conocer casos que necesitan o ameritan una judicialización por diversas situaciones, que cuando llega a conocerse el Tribunal Constitucional, entonces debe de decir, interpretar y aplicar los principios constitucionales aplicados al tema de la pensión. Pudiéramos mencionar, por ejemplo, la sentencia 1212, que es de Lauriana Villar, donde estableció la pensión de sobrevivencia a una señora que había solicitado su pensión ante las Fuerzas Armadas y se le había negado en virtud de que no había un acto de matrimonio. Pues el Tribunal Constitucional, haciendo uso de estos principios constitucionales, pues precisamente entendió que esta persona debía de ser protegida en su derecho fundamental a la pensión, pues tenía una unión de hecho que se pudo probar y entonces había que otorgarle esa protección. Pero igual la sentencia 203.13, que nos habla de una pensión de discapacidad a una persona que había sufrido un accidente de trabajo, pero que en la sede administrativa se le había declinado, específicamente la Comisión Nacional de Médicos que examinan estos casos, entendiendo que hubo una preexistencia y no se iba a cubrir por esta pensión. El Tribunal Constitucional entendió que sí había una situación derivada del trabajo y que esta persona en especial debía de ser protegida por otros derechos constitucionales también, como la protección a la persona de la tercera edad y como la persona también discapacitada. Se desarrolló incluso la teoría de la vida probable y se le otorgó esta protección. Pero pudiésemos también decir la 335.16, que nos habla de la imprescriptibilidad de reclamar ante la justicia constitucional el derecho a pensión mediante el amparo. Esta persona había ido a reclamar ante amparo y el juez había determinado que su petición era extemporánea y no se protegió. El Tribunal Constitucional revocó esta sentencia diciendo que esto era un derecho imprescriptible por ser un derecho fundamental y que además constituye una falta continua. Conoció el fondo del caso y le otorgó pues la protección a la pensión. Pero pudiésemos hablar también de la 375.16, que nos habla del caso de una persona que no fue mediante amparo, sino la vía ordinaria, que llegó a la Suprema. La Suprema entendía que la persona había renunciado a su derecho a pensión mediante un recibo de descargo y el Tribunal Constitucional examinó la decisión y entendió que no, que precisamente este derecho de la pensión es irrenunciable y por ende la Suprema debía de observar estas medidas con él porque no es irrenunciable el derecho a la pensión.
Más recientemente pudiéramos hablar de la 40519, en donde una persona que pretendía el derecho a pensión por sobrevivencia se le había negado porque una resolución del Consejo Nacional de la Seguridad Social que aprobó lo que se llama el contrato póliza, que es el contrato que firma una AFP, administradoras de fondos de pensiones, con una compañía de seguro, mediante la cual se ofrece la cobertura de pensión. Este contrato póliza establece requisitos para acceder a la pensión. No nos olvidemos que es la ley 8701 donde establece la normativa legal para acceder a la pensión de sobrevivencia. Pues esta resolución restringía a esta persona que había cumplido más de 60 años y falleció, y entonces la pareja superstite no podría disfrutar de una pensión de sobrevivencia. El Tribunal Constitucional en esta ocasión, actuando acorde a lo que decidió el juez de amparo, pues decidió amparar confirmar esta decisión y entender que estas resoluciones, quizás también con la situación jerárquica que va contraria a lo que es el espíritu de la ley, de lo que marcó el legislador, y protegió este derecho pues de pensión de sobrevivencia. Bueno, tú has hecho un recorrido por precedentes importantes del Tribunal Constitucional en materia de pensiones. Y me gustaría, ¿verdad?, que compartieras con nosotros cómo han ido impactando, ¿verdad?, este tipo de decisiones ya dentro del sistema dominicano de la seguridad social. Sí, claro, Félix. Mira, las decisiones del Tribunal Constitucional pues constituyen, como todos sabemos, precedentes vinculantes y deben de ser pues aplicados por todos los poderes del Estado. Cuando el Tribunal Constitucional, por ejemplo, en la sentencia que mencioné, 1212, ordenó una interpretación constitucional de un artículo de la ley de las Fuerzas Armadas, reinterpretó este artículo, lo declaró constitucional siempre que se determinara que se incluía al viudo, que no estaba incluido, y a la pareja de hecho. Entonces, al hacer luego la ley de las Fuerzas Armadas fue modificada e introducido este cambio. Pero igual, también las decisiones donde se ha protegido este derecho a pensión, los órganos administrativos están llamados a aplicarlas, y no solamente aplicarlas, yo diría que deben de tener una base de datos, ¿no, verdad?, que puedan acceder. De hecho, entré a la Superintendencia de Pensiones y guarda una serie de sentencias que no están quizá un poco actualizadas, donde deben de estudiar estas sentencias y al momento de dictar alguna resolución, alguna medida donde se restringe este derecho, pues observar estos precedentes para no cometer el error de confirmar una decisión y que luego el Tribunal Constitucional pues tenga que revocarla, como lo ha hecho, porque la de pensión de sobrevivencia no ha sido la única, ha habido varias. En materia de pensiones, el Tribunal Constitucional ha dictado más de 108 decisiones donde está interpretando y aplicando el derecho a la pensión en República Dominicana. Bueno, Giovanni, sin duda que el tema es sumamente interesante y como bien señalas, más allá de la configuración legal de nuestro sistema de la seguridad social y de manera particular del régimen de pensiones, existe una obligación institucional de aplicar los precedentes del Tribunal Constitucional. ¿Por qué? Porque los precedentes en realidad son una fuente de derecho con un valor normativo equiparable, si se quiere, a la legalidad tradicional, a la legislación. Y eso supone introducir nuevas prácticas en nuestro ordenamiento jurídico que deberá llevar a introducir nuevas dinámicas internas dentro de los órganos administrativos. Y me imagino que en el caso del sistema dominicano de seguridad social, con más de 100 sentencias, como tú bien planteas, debe ser un gran reto incorporar esta nueva realidad jurídica en la práctica de ese ordenamiento. Así es, Félix. El sistema está llamado a velar por esta protección a este derecho fundamental, no solo en sede administrativa, porque estamos hablando de que se pueda judicializar un conflicto que se puede evitar en sede administrativa, y de hecho el rol de la DIDA que es importante dentro de nuestro sistema. Es uno de los pocos países que cuenta con este órgano
en sede administrativa para poder solucionar estas situaciones y no verse una persona que reclame una pensión, pues prolongado el tiempo para poder obtenerla. Bueno, Giovanni, el tiempo en los medios de comunicación es tiránico. La conversación ha sido sumamente interesante. Me imagino que muchos de las personas que están viendo o escuchando este programa se sienten interesados porque el derecho a la pensión es un derecho que interesa a toda la ciudadanía dominicana. Es decir, todos en alguna ocasión aspiramos a poder ser beneficiarios de una pensión, ya sea directamente, o esperamos que sea por supuesto por vejez, pero en algunas ocasiones también por situaciones de accidentes laborales o una discapacidad o incluso por una situación de sobrevivencia. De manera que cumplimos en la voz del Tribunal Constitucional con este tipo de programas, con llevar informaciones a la comunidad sobre cómo el Tribunal Constitucional ha estado configurando, desarrollando los derechos que están previstos en nuestra Constitución. Te reitero el agradecimiento de haber estado con nosotros en la voz del Tribunal Constitucional. Bueno, a ustedes también igual las gracias por darme la oportunidad de compartir estos criterios y algunas ideas sobre este tema. Y bueno, ustedes en sus hogares les decimos que no se vayan porque tras la pausa continuaremos con más contenido en nuestro programa La Voz del Tribunal Constitucional. La entrevista. El Tribunal Constitucional de la República Dominicana desarrolla durante el mes de noviembre una serie de actividades patrióticas, culturales, académicas, literarias, de responsabilidad social y deportivas para conmemorar el 175 aniversario de la Constitución Dominicana, con la finalidad de que los dominicanos y dominicanas celebren esta fecha fundamental en procura de mantener vivo el espíritu patrio. Súmate a celebrar nuestra patria, nuestra dominicanidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional, Constitución y Felicidad. Noviembre, mes de la Constitución Dominicana. El Tribunal Constitucional pone en circulación varias obras. Colección Iudex. El patriotismo constitucional en tiempos de globalización y pluralismo. Magistrado José Alejandro Ayuso. Clásicos de Derecho Constitucional. El Sistema Constitucional Dominicano. Julio Brea Franco, volúmenes 1 y 2. Reedición de la publicación del Tribunal Constitucional, La Constitución y sus reformas, 1844-2015, 2 volúmenes. Miércoles 27 de noviembre de 2019, 7 de la noche, Auditorio Fray Antón de Montesinos. Celebremos el 175 aniversario de la Constitución Dominicana. Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Constitución y Felicidad. Efemérides constitucionales. Y en la efeméride constitucional de la semana vamos a conocer la ley adoptada el 18 de octubre de 1941, mediante el cual se aprobó la adopción de una Asamblea Nacional Revisora de la Constitución para modificar unos 45 artículos, de los cuales destaca precisamente la modificación del régimen jurídico de la mujer dominicana para poder acceder al ejercicio del sufragio. Veámoslo. El 18 de octubre de 1941 es dictada por el Congreso Nacional la Ley número 584, mediante la cual se declara la necesidad de reformar unos 45 artículos de la Constitución de la República de 1934. Entre las motivaciones de la nueva revisión y reforma constitucional figuraba la necesidad de renovar la política general de la nación, eliminando cánones constitucionales que restringían los derechos de la mujer dominicana para el libre ejercicio de la actividad política. El artículo 2 de la referida disposición legal, Ley 584 de 1941, dice lo siguiente. Se ordena la reunión de una asamblea revisora en Ciudad Trujillo, capital de la República, para que resuelva acerca de la reforma decretada.
Como es sabido, a la capital de nuestro país, el régimen dictatorial le impuso el nombre Ciudad Trujillo desde 1936 hasta 1961, o sea, que el nombre de Santo Domingo fue eclipsado durante 25 años. Esta ley fue aprobada por el Senado de la República, presidido por el vicepresidente del mismo en funciones de presidente, Arturo Pellerano Sardá, quien también fue director del periódico Listín Diario, y por presiones oficiales se vio precisado a cerrar el rotativo poco después de esta reforma, o sea, en 1942. La Cámara de Diputados, presidida por Abelardo René Nanita, refrendó la referida Ley 584 de 1941. El presidente de la República, Manuel de Jesús Troncoso de la Concha, completó la ley precisando: en el ejercicio de la atribución que me confiere el inciso tercero del artículo 49 de la Constitución de la República, promulgo la presente ley y mando que sea publicada en la Gaceta Oficial para su conocimiento y cumplimiento. Con los cambios constitucionales de 1942 se logró la importante conquista de la mujer dominicana de participar efectivamente en los procesos electorales, ejerciendo el derecho al voto, reconociéndose con ello el esfuerzo de mujeres que, como Abigail Mejía, fundaron en 1931 la Acción Feminista Dominicana. El texto supremo fue proclamado por la Asamblea Revisora, presidida por el licenciado Julio Ortega Frier, representante por el Distrito de Santo Domingo, en enero de 1942. Efemérides constitucionales. Agradecerles el favor de la sintonía a todo ese público que se conecta con nosotros semana tras semana a través de los medios tradicionales, la televisión y la radio, y por supuesto también por las plataformas digitales, YouTube, Facebook, Instagram. El Tribunal Constitucional está profundamente agradecido de que podamos continuar juntos construyendo ciudadanía. La próxima semana iniciamos el mes de noviembre y con él un conjunto de programas especiales para conmemorar una nueva fecha relevante del mes de la Constitución, de la proclamación de la primera Constitución Dominicana. Así es, Félix, nuestro tribunal se llena de regocijo porque estaremos celebrando durante todo este mes de noviembre una serie de actividades conmemorativas para celebrar el 175 aniversario de la proclamación de nuestra Carta Magna. Por esto tendremos la próxima semana un programa especial con el magistrado Dr. Justo Pedro Castellanos Curi, quien es juez del Tribunal Constitucional y además el coordinador de la comisión de las actividades de este mes. Hasta entonces.